Yo les voy a hablar del concepto de eficiencia ventilatoria, ¿de acuerdo? Es decir, es un concepto que un poco va ligado a una función del pulmón que empeora cuando más hay lesión más heterogénea en lo que es el pulmón. Todos estamos muy familiarizados con el tema de la hipoxemia, ¿no? De cuando el paciente nos presenta una PaO2 baja, etc. Pero hay un tema de que si no ventila bien y no lava CO2, entonces no hay eficiencia ventilatoria, ahí se produce otro problema añadido. Por lo tanto, vamos a hablar de entender esto. Este es mi conflicto de intereses. Yo soy inventor de una patente para temas de monitorización y también fundador de una spin-off de mi institución, que es la Corporación Sanitaria Pardaudí, que es mi hospital en Sabadell, en España. ¿Vale? Muy bien. Lo pondré aquí. Cuando nosotros tenemos un pulmón, y aquí esta es una gráfica ya muy antigua, pero muy útil para enseñar esto, este es un alveolo con su capilar y su espacio intersticial. Aquí todo funciona bien, por decirlo así. Este alveolo intercambia perfectamente, en este caso oxígeno y CO2, y no tiene ninguna afectación de lo que son la pared del propio alveolo, produce surfactante y el capilar está intacto. Cuando hay lesión alveolar, todo esto empeora. El alveolo, en este caso, tiene un proceso inflamatorio que puede ser un distrés, por una neumonía, por detritus, por toxicidad, por exceso de volumen, etcétera, etcétera. Y entonces aquí hay toda una serie de mediadores inflamatorios. El espacio intersticial deja de hacer su función, porque también hay mediadores que favorecen, en este caso, la fibrosis, como el procolágeno. Y en los capilares también, en este caso, existe inflamación. ¿Cuál es el resultado que nosotros vemos a pie de cama? A pie de cama, estos espacios alveolares están llenos de exudados y, por lo tanto, hay pérdida del volumen pulmonar, y si hay pérdida del volumen pulmonar, entonces ocurre lo que es la hipoxemia. A nivel, en este caso, molecular o más biológico, lo que ocurre es que aquí hay infiltración de neutrófilos, mediadores proinflamatorios, proteínas inflamatorias, y después nos sometemos a ventilación mecánica, que encima hay una presión positiva que induce un estrés en este alveolo, una deformidad en este alveolo, un exceso de tensión. Si vamos a un tema muchísimo más ligado a la fisiología, pueden ocurrir tres cosas en este pulmón que ha empeorado. Esto es una descripción ideal de un alveolo normal. Aquí lo podemos ver, en este alveolo normal intercambia perfectamente O2 y CO2, y entonces se produce lava CO2 y el oxígeno en la sangre arterial, entonces es normal para una saturación de la que queramos según la CO2 que esté recibiendo. Pero puede coexistir, en este caso, con un alveolo que tiene la perfusión conservada, pero es un espacio alveolar ocupado, es un alveolo de puro shunt, es decir, sangre venosa que no se oxigena cuando pasa al compartimento, en este caso arterial. Y puede ocurrir también en el distrés, y ahora lo veremos, un alveolo que tiene, por microembolias que se producen en la insuficiencia respiratoria aguda, distrés respiratorio, entonces no hay ningún problema relacionado con la ventilación, pero no intercambia, y por lo tanto aquí podemos ver que ni pasa oxígeno aquí y que el CO2 aquí que elimina, pues no hay CO2. Por lo tanto, son dos fenómenos que van a coexistir y que nos van a afectar lo que es este concepto de eficiencia, en este caso ventilatoria. Si vamos un poco más allá y hacemos una representación gráfica de lo que es el espacio muerto, en este caso vemos aquí que el espacio muerto simplemente nos está diciendo que es aire, que no interviene en este caso en el intercambio, y el chan, que lo vemos aquí, sería que en este caso el espacio alveolar está ocupado y que la sangre, en este caso venosa, no se arterializa y se va al compartimento arterial en exactamente la misma PO2 y la misma PaCO2. Las dos cosas coexisten en el distrés y, por lo tanto, a pie de cama tenemos que pensar que es así. En un gráfico muy antiguo ya de un libro publicado hace algunos años, vemos que en un pulmón normal, este es de hecho es un arteriograma, lo podemos ver aquí, y en cambio en un distrés, después de una inhalación tóxica, vemos la amputación de todos estos vasos, por lo tanto hay aquí microtrombosis, etcétera, etcétera, y en el espacio alveolar vemos que hay daño alveolar difuso con edemas, membranas hialinas, etc. Todo esto hace que
pérdida de volumen, tengamos hipoxemia, pero que a la par de esto tengamos un déficit de eficiencia ventilatoria también. Por lo tanto, en este caso vamos a necesitar más ventilación para lavar el CO2. En un gráfico, entonces, si vemos las relaciones del oxígeno y del CO2 en la lesión pulmonar, veremos que el CO2 es 20 veces más difusible a través de los tejidos que el oxígeno, por lo tanto es muy sensible a la perfusión. Esto nos quiere decir que cuando un paciente con insuficiencia respiratoria al mismo volumen minuto retiene más CO2, la PCO2 nos está aumentando, la lesión pulmonar en este paciente con distrés respiratorio es muy grave. Y también que esto probablemente indica la naturaleza o la magnitud de esta lesión microvascular. Puede coexistir con sobredistensión regional y quizá también con aire que se mueve dentro del pulmón de un sitio a otro, porque las propiedades mecánicas de estos alveolos son distintas. En un gráfico clásico de la fisiología como este, vemos aquí, esto es eliminación de CO2, en este caso en las abscisas, en las ordenadas vemos volumen minuto, y en situación normal, podemos ver aquí que en situación normal, en este caso con un espacio muerto normal, una ventilación de aproximadamente 7 u 8 litros nos daría una PCO2 normal, pero que en condiciones de enfermedad esto va a empeorar, la PaCO2 irá aumentando, y que en este caso vamos a necesitar, cuando hay, aquí lo podemos ver, aquí podemos ver cómo el espacio muerto empeora, más ventilación para llegar, en este caso, a una PaCO2 de lo que es 40. Por lo tanto, si tenemos una PaCO2 de 40 y necesitamos menos ventilación para la misma PaCO2, el pulmón está mejorando. Si a la misma ventilación la PaCO2 aumenta, el pulmón, en este caso, está empeorando. La eficiencia ventilatoria, en este caso, es peor. Entonces, bueno, aquí es para decir que no podemos ventilar todo lo que queríamos a un paciente con distrés, y probablemente tenemos que admitir que la gravedad de la lesión pulmonar, la heterogeneidad, sobredistensión, microtrombosis, etcétera, etcétera, tenemos nosotros que tener una ventilación minuto que no lesione el pulmón y a lo mejor tolerar unos niveles de PaCO2 que pueden estar pues algo más altos de lo que es la PaCO2 normal. Esto va a depender del paciente. Dicho esto, nos tenemos que ir a examinar un poco qué es la eliminación de CO2. Nosotros tenemos una producción de CO2 que va a estar de acuerdo con nuestro metabolismo. ¿De acuerdo? Será mayor o menor dependiendo de la ingesta que tengamos de según qué nutrientes, si la temperatura es alta o no, de la sepsis, etc. Y la eliminación es lo que se elimina a cada respiración. Si hacemos un plot de PaCO2 y volumen exhalado, y esto es una expiración, vemos que en la primera fase no hay CO2 porque es aire del espacio muerto anatómico. En la segunda es la transición de lo que es la vía aérea al alveolo, y después la fase 3 es aire alveolar. Lo que está debajo de esta curva, esta PaCO2 respecto a este volumen, es la ventilación alveolar efectiva. En condiciones normales, el end-tidal de CO2, lo que vemos al final de la expiración en el capnograma, el end-tidal, se parece bastante a la PaCO2. Normalmente es unos 2-3 milímetros de mercurio inferior a la PaCO2 arterial. Esto es en condiciones normales. Si lo complicamos esto un poco más y después veremos por qué, entramos en aquellos conceptos a pie de cama que utilizamos para medir lo que es la eficiencia ventilatoria, y uno de ellos es la medida del espacio muerto. Y el espacio muerto, si utilizamos una vez más el diagrama, la figura, el dibujo de CO2 en función del volumen expirado, sabemos que todo lo que hay debajo de la curva, en este caso es lo que está la eliminación de CO2, pero tenemos aquí un concepto que aquí sería el espacio muerto de Bohr, que nos da una parte que es vía aérea y otra que es, en este caso, alveolar, o el concepto de Ehrhoff, usando solo la eliminación de CO2, pero si tenemos en cuenta la PaCO2 arterial, entonces definimos el espacio muerto cuando tenemos en cuenta también el Chan. Y esto es muy importante porque el espacio muerto puro, en este caso, el concepto es con la ecuación de Bohr, y cuando tenemos en cuenta los dos, que nos están expresando la heterogeneidad
de este pulmón, entonces tenemos en cuenta también el Chan, y esto se hace con la aproximación de Ehrhoff. Esto lo verán un poco mejor aquí. Si vamos, en este caso, al concepto, aquí lo vemos, que es un alveolo cuya ventilación está, es decir, que vemos aquí que es un alveolo que no está ventilado y que sí está perfundido, es el concepto Shan. Este alveolo que no está perfundido y sí está ventilado es el concepto espacio muerto. Esto se calcula con la ecuación de Bohr. El Chan lo calcularíamos clásicamente, pero el que combina los dos para el concepto de eficiencia ventilatoria es el espacio muerto, en este caso de Ehrhoff, que tiene en cuenta la PaCO2 arterial. Esta fue una gran contribución a la fisiología, porque de esta manera tenemos un parámetro muy simple, cuya ecuación a pie de cama es simplemente medir la PaCO2 arterial, medir el CO2 contenido en este espacio, que es el CO2 expirado medio, y la PaCO2, que nos lo da esto, los capnógrafos, si introducimos en ellos la PaCO2 arterial, y entonces tenemos una medida que se llama espacio muerto fisiológico, calculada por la ecuación de Ehrhoff y que nos dice el grado de heterogeneidad y que indirectamente nos está diciendo también el concepto de eficiencia ventilatoria. Por lo tanto, todo esto que parece un poco complicado, incluso para mí, a veces, es decir, hay una fórmula simple a pie de cama que con un capnógrafo nos la puede dar. ¿Para qué sirve todo esto? Pues esto sirve porque quizá es uno de los mejores parámetros que se correlaciona con el pronóstico del distrés respiratorio del adulto. El espacio muerto nos está diciendo la eficiencia ventilatoria, ni más ni menos, y este es un trabajo de Nupton en más de 170 pacientes con distrés, y aquí vemos la fracción de espacio muerto, que cuando esta aumenta, la mortalidad aumenta. ¿Por qué mecanismos? Por los cuales hemos descrito ahora. Lesión en los capilares, inflamación, obstrucción también en la circulación pulmonar y después estas áreas de alto cociente ventilación-perfusión, que de hecho son áreas sobredistendidas que también coexisten. Por lo tanto, tiene en cuenta el concepto espacio muerto y tiene en cuenta el concepto de lo que es el Chun, es decir, sangre que no participa, es decir, sangre que no se oxigena porque en este caso el alveolo está ocupado, o en este caso pues aire que no participa porque hay una microtrombosis, porque el tema vascular está en este caso obstruido. Esto es heterogeneidad y todo ello influye en el concepto de eficiencia ventilatoria. Ha habido después otros trabajos muy interesantes donde confirman esto. Pero aquí también es muy importante porque hace algunos años había la creencia de que cuando empeoraba la hipertensión sistólica pulmonar, esto se asociaba a un pronóstico peor en el distrés respiratorio. Y esto era cuando se ventilaba al paciente sin tener en cuenta la ventilación protectora, que entonces esto lo que hacía era incrementar la presión intratorácica, problemas en ventrículo derecho, etcétera, etcétera, y esto influía en outcome. Cuando se ha empezado a mirar la influencia de la presión arterial sistólica en arteria pulmonar y el espacio muerto en la era de la ventilación protectiva, vemos que ya no es pronóstico los cambios en la presión sistólica en arteria pulmonar, y sí lo es, en este caso, el espacio muerto. Es decir, aquellos pacientes cuyo espacio muerto es más elevado son aquellos pacientes que fallecen más. Por lo tanto, esto es importante porque, una vez más, estamos hablando ya no solo de oxigenación, que a veces parece que es lo que más nos preocupa a pie de cama, sino que al concepto de empeoramiento en la oxigenación, de más hipoxemia, le añadimos el concepto de peor eficiencia ventilatoria. Y así tenemos una idea mucho más precisa de lo que está ocurriendo en estos pulmones. Este es otro trabajo que nos está diciendo ya en pacientes, en este caso con distrés catalogados de fase precoz o fase intermedia, que esto, en este caso, también se corresponde, mayor mortalidad en aquellos distreses que no son severos, sino que están en fase intermedia, aquí lo podemos ver, y también esto ocurre así en distintos fenotipos de lo que es el distrés respiratorio. Ahora sabemos que el distrés es un gran cajón desastre y que probablemente lo tenemos que dividir por distintos fenotipos en base a
diferentes componentes inflamatorios o también en base a su etiología. Trauma, por ejemplo, aspiración, neumonía, sepsis u otros. Y en estos dos casos, en las distintas etiologías de distrés o distintos subtipos o fenotipos, como queramos llamarle, vemos que aquellos blanco que mueren siempre, en este caso, tienen el espacio muerto más elevado, y también se confirma que los moderados y severos también, en este caso, hay una correlación entre lo que es la mortalidad y el espacio muerto. Este es un tema importante porque la medición del espacio muerto, con los capnógrafos actuales, se puede hacer fácilmente a pie de cama. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tenemos un paciente con un espacio muerto que al día siguiente empeora, las probabilidades de morir son más altas. Solo quiere decir esto. Y que por lo tanto, lo imprescindible aquí somos nosotros. Que entendamos la fisiología, que entendamos por qué este paciente a lo mejor está algo más hipoxémico y está empeorando la eficiencia ventilatoria. Y aquí no hay una receta, no hay un protocolo. Está nuestro conocimiento de entender que esto está pasando y ver qué es lo que podemos hacer. O a lo mejor, si está mejorando, decir que lo que estamos haciendo está bien. Pero la base de todo no es ni un algoritmo ni un protocolo, es nuestro conocimiento entendiendo la fisiología que nos dice cómo tratar mejor a este paciente. Si vamos un poco más allá, y este es un trabajo ciertamente algo complicado, se lo cuento como una referencia, con Humberto y con Pau, que saben muchísima más fisiología que yo, ellos tuvieron la idea de decir, bueno, si esto es un plot CO2 volumen y es eliminación de CO2, podemos derivar eliminación de CO2 contra volumen, y ellos lo que hicieron aquí fueron un análisis matemático, haciendo un fitting de esta recta, teniendo en cuenta una serie de asunciones, etcétera, etcétera, y crearon un parámetro que no, o creamos un parámetro que no necesita de la PaCO2 arterial, que lo llamábamos aire eyectado por el alveolo, y que cuando esto empeoraba tenía una correlación con el espacio muerto fisiológico. Aquí lo vemos, y es que cuando empeoraba había, en este caso, más mortalidad, y también encontramos en estos pacientes, como debía ser, que el alveolar ejection volume era importante porque era pronóstico, y también el espacio muerto fisiológico, como se había demostrado en la literatura. Por lo tanto, ya tenemos otro parámetro no invasivo, que no requiere PaCO2, que lo podemos tener breath by breath, en este caso a pie de cama, y que nos da idea también y nos ayuda a tratar. Recientemente, este verano, ha salido este trabajo que se llama Análisis Fisiológico y Clinical Performance de la Ventilatory Ratio, que es eficiencia ventilatoria en el distrés. ¿Qué es la ratio ventilatoria? Más simple todavía. Más simple todavía, y que además lo tenemos nosotros a pie de cama, que es la relación, que esta ventilatory ratio o eficiencia ventilatoria es la relación que existe entre el volumen minuto medido por la CaO2, por la PaCO2 arterial medida, con el volumen minuto predicho y una PaCO2 ideal que se asume que es 37,5, y el predicho va en función de la altura, ¿de acuerdo? Entonces, muy fácil de calcular para un ordenador, esto es muy sencillo, y entonces esto, la ventilatory ratio esta, independientemente se asociaba con más riesgo de mortalidad después de que la ajustaran por la oxigenación, la PIB y por la gravedad. Y esto es importante porque una vez más tenemos otro parámetro que nos lo puede dar un computador muy simple y que a nosotros nos ayuda a entender lo que pasa y a tomar decisiones, que para esto sirven estos parámetros. Y esto es del mismo trabajo, y aquí vemos cómo esto sería espacio muerto fisiológico, esto sería la ratio ventilatoria o eficiencia ventilatoria, y vemos que hay una correlación, los dos parámetros correlacionan, pero no es así con la oxigenación. La oxigenación, a veces podemos tener un paciente que está peor, pero oxigena algo más, porque le ponemos más PIB de la cuenta. Y podemos pensar que estos 20 milímetros de mercurio está mejorando cuando en realidad está más sobredistendido, y por eso no hay correlación entre la oxigenación y la ventilatory ratio. Por lo tanto, es más importante como pronóstico el espacio muerto y la eficiencia ventilatoria que lo que es la oxigenación. Aquí tenemos la probabilidad, en este caso, de estar en ventilación mecánica, y vemos que en dos análisis de dos cohortes muy grandes de pacientes con distrés, en ambos casos cuando la ratio ventilatoria era de que estos pacientes estaban más tiempo en ventilación mecánica. Y esto lo he puesto porque lo pasamos muy bien. En noviembre de este año
Y esto es el futuro. Antes les he dicho que sus conocimientos de fisiología son imprescindibles a pie de cama. Lo van a seguir siendo durante 50 años. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos viene. Y lo que nos viene es trabajar con data analyst, data scientists, que nos ayudan a interpretar grandes volúmenes de datos, enfermería y gente de intensivos, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros con la base estuvimos en un datatón. ¿Saben lo que es un datatón? ¿Lo han oído? Te sumerges 2 días, te dan una base de datos de 90.000 pacientes, te dan 2 especialistas en análisis de datos y te dicen plantea una pregunta y busca algo. Y como yo había tenido la oportunidad, porque Jordi Mancebo me lo pidió desde el Blue Journal de escribir un editorial, planteé de tener, la eficiencia ventilatoria puede predecir el pronóstico en pacientes que reciben ventilación mecánica en intensivos, no solo distrés, todos. Hicimos un análisis muy simple y salió que también. Pero no es que descubriéramos nada, es lógico. Si tenemos un paciente en ventilación mecánica que está más grave y empeora la eficiencia ventilatoria, algo pasa en el pulmón y probablemente está más grave. Esto es lo que nos viene. Tendremos que trabajar con esta gente también, pero teniendo en cuenta que nada sustituye nuestros conocimientos de fisiología a pie de cama. Ya muy rápido, temas interesantes en lo que es la eficiencia ventilatoria. El grupo de Bjorn Johnson y Laurent Brochard observaron que cuando se prolongaba, en este caso, la inspiración, entonces había más tiempo, en este caso, para eliminar CO2, y ellos encontraron que la eliminación de CO2 era mejor, en este caso, cuando la pausa era mayor, como se puede ver aquí, o como, en este caso, cuando se aumentaba el flujo inspiratorio. Entonces ellos lo que vieron aquí fue que los efectos del patrón ventilatorio aumentan, o si aumentan el tiempo disponible para la distribución y la difusión de CO2, entonces esto se elimina más. Esto se ve muchísimo mejor aquí, que es un plot, una vez más, de CO2 frente a volumen expirado, y aquí vemos lo que sería normal, breath a breath. Esto es lo que nos dan los capnógrafos, y aquí vemos en todo este espacio que es cuando aumenta la pausa o hay más flujo inspiratorio, esto aumenta. Si vemos un trazado real de un paciente, esto es presión esofágica, esto es CO2, esto es flujo y esto es presión en la vía aérea. Nosotros respiramos heterogéneamente, el tiempo inspiratorio no es el mismo, es distinto. Aquí lo vemos, en este es 0,7, pero aquí es un segundo. Fíjense que la inspiración es algo más, y fíjense el CO2, en este caso, que aumenta, es decir, porque se elimina algo más. Es un detalle fisiológico que me ha parecido interesante. Para acabar, y Jordi después les hablará de todo el tema de la PIP, pero yo quiero introducir el paper, el trabajo de Peter Suter hace muchísimos años, que demostró que la PIP ideal era aquella que daba una mejor eficiencia ventilatoria en términos de disminuir el espacio muerto, que aumentaba la compliance, es decir, más alveolos reclutados frente a sobredistensión y menos colapsados, y después también que no deterioraba, en este caso, la hemodinámica. Este concepto, que es altamente interesante, después, en la realidad, ha habido otro estudio, y me gusta mucho presentarlo, porque cuando con Jordi hacíamos la residencia, hicimos este trabajo que dijimos, bueno, si nosotros la PIP la calculamos con las curvas de presión-volumen, que es una aproximación válida en algunos pacientes, no todos, si vamos a mirar el end-tidal de CO2, en este caso como estimado de una ventilación óptima o de una eficiencia ventilatoria, vemos que en aquellos que la curva de presión-volumen nos decía la PIP que sí que reclutaba, vemos que mejoraba la eficiencia, y en aquellos que la curva de presión-volumen no nos decía nada, el comportamiento era totalmente heterogéneo. Por lo tanto, una vez más, no hay ningún paciente nadie responde igual a pie de cama. Y es sentarse. Si tenemos a un paciente que está aquí, la PIP recluta, mejora la compliance, baja la driving pressure, mejora el gradiente CO2 en tidal de CO2, que quiere decir más eficiencia, probablemente esté mejor. ¿Que no pasa nada de todo esto? Da igual. Seguimos pensando en fisiología, pero simplemente esto no nos ayuda. Esto ha sido así en 2 trabajos, uno de nuestro grupo, que no en pacientes con lesión aguda pulmonar no encontramos efecto, en este caso, en la capnografía volumétrica, y tampoco el grupo de Johnson. Por lo tanto, si lo vemos que pasa, está bien. Si no pasa, no quiere decir nada. Simplemente que este paciente igual obedece a otros criterios, tiene otro tipo de daño fisiopatológico pulmonar, etc. Debemos entender cuál es la mejor. Y este parámetro no nos sirve. No quiere decir que esté ni bien ni mal, simplemente que para este parámetro no va.
Lo mismo en el trabajo de Gattinoni. En el trabajo de Gattinoni vieron que había pacientes que reclutaban muchísimo frente a aquellos que no, y una PIB de 15 frente a 5 en aquellos pocos reclutadores o muy reclutadores. Fíjense ustedes que en estos términos el espacio muerto no cambiaba. Por lo tanto, es un parámetro que más que para tomar decisiones a pie de cama, si modificamos el ventilador y vemos un efecto, es perfecto, pero si no lo vemos, tenemos que seguir qué está haciendo el espacio muerto, porque sí que es pronóstico, o el concepto de ratio ventilatoria o eficiencia ventilatoria. Simplemente algunos estudios en animales sí que vemos aquí que es el chun intrapulmonar y aquí una PIB de 24 y esto es espacio muerto alveolar, en este caso es mínimo con una PIB alta. Seguro, si lo vemos en pacientes está bien, pero puede ser que no lo veamos. Estos son modelos experimentales que muchas veces, es decir, nos sirven para entender la fisiología, pero lo que se ve ahí muchas veces no se reproduce en lo que son nuestros pacientes a pie de cama. Este es otro trabajo, maniobras de reclutamiento en pacientes. Aquí vemos espacio muerto, oxigenación, capacidad residual funcional y compliancia, y vemos que hay un nivel de PIB óptimo donde la compliancia es máxima, el espacio muerto es menor y bueno, esto es lo que pasa con el volumen pulmonar, y aquí vemos que los autores consideran que esta oxigenación es la adecuada en este punto porque hay la eficiencia óptima o el óptimo espacio muerto. Por lo tanto, a pie de cama nos dice una vez más que tenemos más cosas que la oxigenación que tenemos que tener en cuenta, y en este caso es compliance, y podemos ver aquí espacio muerto. También un trabajo muy simple, supino-prono, y aquí vemos que en prono, exactamente con la misma, sin PIB, como podemos ver aquí, comparado con supino, la PaCO2 baja. ¿Qué hemos dicho antes? Que esto es 20 veces más el CO2 difusible, en este caso, que el oxígeno. Por lo tanto, pequeños cambios, en este caso en la PaCO2, quieren decir mucho, y aquí lo que vemos es que al bajar esto a 50 nos está diciendo que ha mejorado la eficiencia ventilatoria. Otro trabajo de prono, donde está viéndose aquí que aquellos pacientes que en decúbito prono al mismo patrón ventilatorio, la PaCO2 respecto a supino baja, en estos pacientes, que son los llama respondedores, la sobrevida, es decir, la mortalidad es mucho menor porque viven más. Y dicho esto, ya para acabar, solo brevemente, todos ustedes conocen el trabajo de Marcelo Amato, el trabajo de la driving pressure. La driving pressure es un parámetro que es simplemente la plató con la diferencia entre plató y pi. Es un parámetro que utilizamos a pie de cama. Que hay algunos pacientes aquí donde podemos ver que a la misma PIB vemos que si la driving pressure aumenta, cuando nosotros los manipulamos, el riesgo de morir aumenta. Si aumentamos la PIB y la driving pressure no se modifica, la mortalidad tampoco, o riesgo de morir. Y aquí vemos que aumentando la PIB cuando la driving pressure baja, que nos está indicando estos pacientes que están probablemente reclutando sin sobredistensión, en este gran número de pacientes, creo recordar más de 2.000 o 3.000, el riesgo entonces de morir baja. Si pasamos a eficiencia ventilatoria, podríamos decir que si sobredistendemos es menor, la eficiencia ventilatoria empeora, si no hacemos nada es igual, y que si reclutamos esto baja. Esto es fisiología, pero para tenerlo presente a pie de cama. Y en el único trabajo a día de hoy que podemos ver aquí, que se basa en el efecto de variar la driving pressure sobre el espacio muerto, estos autores concluyen que cuando hacen una intervención y la driving pressure sube de 15, el espacio muerto también puede empeorar, indicándonos que si nosotros actuamos sobredistendiendo, aumenta la driving pressure, que es la diferencia entre plató y PIB, también el espacio muerto se asocia y en este caso también aumenta. ¿Por qué? Porque el pulmón está empeorando, porque empeora la eficiencia ventilatoria. Por lo tanto, pacientes con distrés, si el aumento de la PIB resulta en más espacio muerto, entonces el paciente está empeorando, sobre todo si se asocia a mayor driving pressure. Con todo esto, he tenido la oportunidad de escribir con Fernando, con Fina, con Ruiz, con Bob, una serie de editoriales donde lo que hacemos énfasis es en mirar todos los parámetros a pie de cama, no en basarnos qué hace el espacio muerto y tomar, pero entender la fisiología porque nos ayuda sobre todo a entender qué es lo que le está pasando a estos pacientes. ¿Qué mensaje yo quiero que nos llevemos?
que la eficiencia ventilatoria y el espacio muerto en el distrés tiene que ser entendida como marcadores fisiológicos de severidad y que, en este caso, el espacio muerto elevado con o sin hipercamia nos debe alertar de la presencia de una profunda heterogeneidad pulmonar y, en este caso, de un empeoramiento de la función pulmonar más allá de lo que nos esté diciendo la oxigenación. Por lo tanto, una vez más, podemos tener muchos monitores a pie de cama, pero tenemos que entender lo que nos dicen los monitores, el oxígeno, la saturación, el PO2, la presión, etcétera, para integrar y fijarnos en este paciente. La charla va de eficiencia ventilatoria y de espacio muerto, porque si los dos parámetros empeoran, el riesgo de morir de nuestro paciente es mayor y, por lo tanto, tenemos que intentar entender más para hacer algo por él. Muchísimas gracias.